Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Y hoy continuamos con la cápsula de esta semana, que es posterior a todo el tema de sufrimiento que ya abordamos en dos cápsulas o dos podcasts anteriores. En esta ocasión estamos hablando de ¿vives en el gozo de Cristo? Pero antes de comenzar, quisiéramos saludar a todos los que se han inscrito en el canal de YouTube, pero también a los que nos escuchan por podcast, que esta familia de podcast sigue creciendo. Y hoy se nos incorpora esta semana el país Bolivia, o sea que ya tenemos oyentes de México, de Estados Unidos, de Belice, de Ecuador, de Perú, de España, de Cuba, de Alemania, de Emiratos Árabes, de Colombia y más recientemente, como acabo de decir, Bolivia. Muchísimas gracias a Dios por permitirnos la comunicación con oyentes de estos países que nos escuchan por las diferentes plataformas donde está distribuido nuestro podcast. Como pueden ver, pueden escucharnos por Anchor, pueden escucharnos por Google Podcast, también por Spotify, entre otras plataformas. Qué gusto nos da comunicarnos para que la palabra de Dios sea escuchada. Pues, como le decíamos, hoy vamos a tratar este tema que es el gozo del Señor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté entre vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15, del 10 al 11. Estas palabras fueron pronunciadas por nuestro Señor. Su deseo y provisión para nosotros, para cada creyente, es que su gozo, que es tan diferente al del mundo, sea nuestro gozo, que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Es importante reconocer, de acuerdo a estos versículos, la necesidad de guardar los mandamientos del Señor para vivir en su amor y gozo. El gozo de Cristo debía ser la característica predominante de la vida de todo cristiano. En el Nuevo Testamento leemos que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Así encontramos en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Al ver este énfasis bíblico, debemos entender lo que es el gozo y perseguirlo. Sin embargo, a veces se nos dificulta entender el concepto bíblico del gozo por la manera en que lo define y describe nuestra cultura. En particular, a veces confundimos el gozo con la felicidad. En las bienaventuranzas que se encuentran en Mateo 5, del 3 al 11, de acuerdo a la traducción tradicional, Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, y así sucesivamente. Algunas veces, sin embargo, los traductores adoptan el lenguaje más moderno y nos dicen que Jesús dijo feliz en lugar de bienaventurado. Hoy subsisten posiciones hedonistas que establecen la satisfacción como un fin superior y fundamento de la vida humana. Su principal objetivo es la búsqueda del placer simple y natural que se asocia con el bien, evitando el dolor y el sufrimiento. El hedonismo pone por encima del amor a Dios y al prójimo las experiencias placenteras. No es por simple oposición entonces al concepto de felicidad, que se refiere a un estado de ánimo para disfrutar algo bueno y es el objetivo supremo del ser humano según esta tendencia hedonista. Pero tendríamos que preguntarnos como cristianos entonces, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Cuáles son las motivaciones y necesidades que sirven de base a ese estado transitorio de felicidad que en ocasiones escapa al sufrimiento humano? A menudo como cristianos estamos tristes, sombríos, abatidos, estamos en depresión, pero decimos a la vez que estamos en el gozo de Cristo. Y esto es un poco contradictorio. Por eso yo te invito, por experiencia propia, a reflexionar que cuando esto pasa, necesitamos entrar en un estado de arrepentimiento
y de reflexión introspectiva espiritual para determinar qué áreas de nuestra vida tenemos que trabajar y llevar cautivos a la obediencia de Cristo, porque el arrepentimiento implica un cambio de actitud. El arrepentimiento es uno de los primeros principios del Evangelio, ya hemos hablado en otras cápsulas de él, y es esencial para nuestra felicidad o para nuestro gozo en esta vida y por toda la eternidad. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Lo motiva el amor a Dios y el deseo sincero de obedecer sus mandamientos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3:8. El arrepentimiento genuino provoca un deseo de justicia y santidad. Como cristianos, deberíamos estar entonces llenos de gozo en todo tiempo. Analicemos Filipenses 4 del 4 al 7. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La vida del cristiano debería manifestar el gozo del Señor, gozo en la lectura de la santa palabra de Dios. Así encontramos en Jeremías 15:16, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. También debemos encontrar y experimentar gozo en la oración. Así dice la palabra de Dios en Juan 16, del 21 al 24. En la despedida de Jesús, le hablaba a sus discípulos. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo le pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. También debemos experimentar gozo en medio de las tribulaciones y el sufrimiento. Y ya analizamos desde la cápsula anterior, desde el podcast anterior, la palabra de Dios diciendo, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas. Y esto se encuentra en Santiago 1:2. Este gozo dentro del sufrimiento, que a veces es tan difícil de experimentar, lo vemos en los apóstoles cuando fueron encarcelados. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Hechos 5:41. También debemos experimentar gozo en el servicio al Señor. Y así en Colosenses 3, del 23 al 24, encontramos, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. También encontramos en el Salmo 2:11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. O sea que si pertenecemos al Señor, deberíamos estar siempre regocijándonos.
¿Qué es entonces el gozo cristiano? El gozo con el que los cristianos debíamos vivir. Es el gozo de Cristo. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Porque el gozo es nuestra fuerza. Id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías 8:10. También deberíamos experimentar gozo en el Espíritu Santo, y esto es muy importante. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro ayudador, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ni justicia, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:3. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1:6. El Espíritu Santo es el medio por el cual el gozo de nuestro Señor, el gozo de nuestro Maestro, es entregado al creyente. La presencia y el ministerio del Espíritu Santo produce gozo en la vida del cristiano. Debemos vivir en plenitud de gozo. El deseo de nuestro Señor para nosotros es que experimentemos plenitud de gozo continuamente. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación. Gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Por tanto, el gozo del Señor es permanente. Dice la palabra de Dios en Juan 15:11. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Juan 15 del 5 al 8. Nuestro gozo no es una experiencia intermitente, sino permanente. Es un gozo que no se ve afectado por las circunstancias. Vea lo que el Señor le dice a sus discípulos en Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces, ¿cómo podemos tener ese gozo del Señor de forma permanente? En primer lugar, teniéndole a Él, aumentando nuestra comunión con el Señor. Si este gozo profundo y permanente es el gozo de Cristo, solo podremos tenerlo teniéndolo a Él. Para tener su gozo, hemos de tenerle a Él. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplidos en sí mismo. También podemos experimentar el gozo leyendo cada vez más la palabra del Señor. Esta palabra del Señor se anide en nuestro corazón y sea procesada en nuestra mente, teniendo una comunión con la mente de Cristo. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto,
con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto le anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Le anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Le escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Primera de Juan, del 1 al 4. Es como tener el corazón ardiendo cuando estamos leyendo la palabra de Dios como resultado de estar con Él y de oírle. Veamos Lucas 24, del 28 al 32. Después de la resurrección de Jesús, Él le dijo a sus discípulos, y ocurrió este pasaje. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? También debemos someternos al Señor. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Sumisión voluntaria, renunciando a nuestros deseos. Que sean sus deseos puestos en nuestro corazón. Debemos vivir para servirlo. Debemos saber cuáles son los propósitos del Señor con nosotros para que nuestro proyecto de vida sea determinado y guiado por Él. Debemos imitar el carácter de Jesús, pues su gozo era el gozo de una total y continua sumisión a la voluntad de su Padre Celestial. ¿Quieres vivir en el gozo? Aumenta tu comunión. Lee la palabra y escucha la voz del Señor a través de esa lectura hasta que te arda tu corazón. Transformemos nuestra mente, renovemos nuestro conocimiento, pidamos sabiduría para rendir nuestra vida a Cristo y no solo llevar su cruz, o nuestra cruz, perdón, sino seguirlo a Él. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanzas por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Sería todo por hoy, pero siempre te hago la usual invitación que si no has recibido al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor apasionado y compromiso de antes, porque ha aparecido la rutina y la costumbre, pues yo te invito a que hagas conmigo esta oración escritural para que puedas rescatar el deleite de su primer encuentro. Dice la palabra de Dios, y al que a mí viene no le rechazo, Juan 6:37, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te digo que le entregues tu corazón y tu mente para que sean transformados bajo el hermoso amor del Señor. Sería todo por hoy. Bendiciones de lo alto.